Los índices con subidas de en torno a el doble dígito, el 10% en algunos casos como el DAX alemán. Tenemos hoy aquí para analizar cómo está el mercado en esta jornada, decía antes, de reflexión de los mercados bursátiles europeos, a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, pues como siempre un placer, Marta, estar con vosotros. Bueno, día sin bolsa europea y te quiero preguntar un poco, ¿cómo piensas que puede volver el mercado de las vacaciones a partir de mañana, cuando vuelva a abrir la bolsa? ¿En qué momento están los índices? Bueno, de celebración, ¿no? De celebración de Semana Santa y celebración de cierre de trimestre, uno de los mejores trimestres de los últimos años. Lo hemos visto no solo en los índices americanos, también los hemos visto en los índices europeos, y la verdad que hemos tenido una influencia muy positiva de la actividad económica, sobre todo en Estados Unidos los datos macroeconómicos han sido muy positivos y eso ha permitido a los índices en Wall Street pues cotizar en sus máximos históricos. Así que lo que esperamos es esa continuidad, esa tendencia que pueda continuar en los próximos días. Haciendo balance del primer trimestre, que decías ha sido muy bueno, el IBEX, por ejemplo, lleva una subida del 9%, el DAX, si no recuerdo mal, un 10%, el CAC 40 creo que lleva un pelín menos, pero estaba en el 8%. Vamos, que Europa se ha comportado muy bien, en comparación también con Estados Unidos, que también ha ido muy bien, pero han ido un poco a la par. No sé si podemos hacer un balance un poquito más en profundidad de lo que ha sido este primer trimestre para la bolsa. Sí, en general, lo estabas comentando, ¿no? Los principales selectivos han ido al alza, Japón incluso también, ¿no? Podríamos destacar como uno de los mejores selectivos, la debilidad del yen, bueno, pues la influencia también que ha tenido en las exportaciones, en las compañías tecnológicas y, como bien decía, sobre todo los índices europeos han destacado en este primer trimestre del año. Por ejemplo, el IBEX 35, que además en el mes de marzo ha sido de largo uno de los mejores selectivos, no solo ya de Europa, sino también del mundo, pues ha visto beneficiado de la búsqueda de alternativas que están ahora mismo haciendo los inversores, ¿no? Vemos ahora mismo el S&P en máximos, el Nasdaq en máximos, el Dow Jones y ante eso están buscando pues diferentes alternativas de inversión que pueda proporcionarles esas rentabilidades que no vienen ahora mismo en esos mercados. Alternativas como pueda ser el Russell 2000, que en los últimos días pues las empresas de pequeña capitalización que han tenido un recorrido pues superior a las grandes, o por ejemplo el IBEX 35. El IBEX 35 ahora mismo es verdad que cotiza a múltiplos inferiores a lo que cotizan otros índices europeos, tiene unos ratios pues por debajo del CAC francés, del DAX alemán. Es verdad que las ventas incluso han ido incrementándose mientras que otros índices están más planos, más estancados. Tenemos ese debate de la deuda, ¿no? Porque es verdad que es un índice con altos niveles de apalancamiento y sobre todo pues ya sabemos la ponderación que tiene el sector bancario, que ahora mismo ocupa un 30% dentro del selectivo nacional y que se ha visto beneficiado ante la comparecencia de prensa de Christine Lagarde y ese aplazamiento de la recorte de tipos hasta el próximo mes de junio. Inditex, que es otro de los factores que ha tenido esa influencia muy positiva, que es la empresa de mayor capitalización del mercado del IBEX 35, pues también ha influenciado en ello, ¿no? Así que pues seguimos viendo un entorno positivo, nos tenemos marcado el mes de junio como un momento en el que sí que podríamos ver pues, niveles de volatilidad altos, porque el mercado va descontando recortes de tipos y a lo mejor vemos como la FED ni siquiera recorta en junio y ya lo aplaza a septiembre, lo cual ofrecería pues esos momentos de más volatilidad. Hablando de subidas, ¿no? Yo creo que es interesante también comentar lo que ha pasado con el oro justo en las últimas horas, nuevos máximos históricos, y hablabas ahora de Lagarde. Yo creo que al final los bancos centrales tienen mucho que ver y las apuestas que hay sobre recortes de tipos para el oro. ¿Cómo ves este movimiento y estos nuevos máximos? Porque los anteriores los marcó hace unas semanas, parecía que ahí se había quedado la cosa, pero ahora otra vez por encima de los 2.260 y pico. Claro, es un nivel obviamente muy alto. Vemos catalizadores positivos y negativos. Por un lado, estamos viendo los bancos centrales que no paran de incrementar su exposición al oro físico. Al motivo, pues podríamos relacionarlo a la tensión geopolítica, ¿no? Al incremento de tensión, no solo ya en Oriente Medio, también en Europa y Rusia, y evidentemente la guerra en Ucrania. Y bueno, pues es verdad que ese incremento de tensión hace que los bancos centrales busquen refugio en el activo refugio por excelencia, que es el oro. Sin embargo, estamos viendo las salidas constantes en los ETFs del oro, es decir, vemos incrementos en el oro físico, por parte de los bancos centrales, y vemos, sin embargo, que el inversor institucional, el inversor retail, empiezan a sacar dinero de los ETFs de oro. Además, pues tenemos dudas en cuanto a las decisiones, como decía antes, de política monetaria de la Reserva Federal. Sabemos que el oro, al igual que las materias primas, tiene alta dependencia, por ejemplo, con el dólar. Un dólar más débil favorecería el precio de las materias primas. Y al igual que recortes de tipos por parte de los bancos centrales, en este caso de la FED, pues desde luego que también les afectaría. Es por ello que el dato del PCE que vimos el pasado viernes, que ha mostrado pues esos signos de desaceleración, que el mercado ha ampliado las probabilidades de que la FED recorte tipos hasta el 61% en junio, pues también afecta positivamente a la rentabilidad o en este caso a la evolución del oro, ¿no?
Tenemos dudas, como digo, de que sea ese momento de junio cuando recorte los tipos y por tanto tenemos dudas también en la evolución que pueda tener el oro en las próximas semanas. Pero desde luego que esa compra física que han incrementado los bancos centrales es que algo están viendo que el resto de gente no está viendo en cuanto a la tensión geopolítica. Si volvemos al IBEX, porque antes has comentado Inditex, has comentado sector bancario y creo que Grifols es la parte más negativa, ¿no?, del índice español, 44% casi de caída en lo que llevamos de año, y justo hoy, 1 de abril, se suma el nuevo consejero delegado de la compañía. ¿Crees que puede generar algún cambio en la empresa, en el camino que está llevando también en bolsa? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Venimos viendo altos niveles de volatilidad en la compañía farmacéutica desde el principio de año, desde que se publicó el informe de Gotham, y literalmente pues viendo las defensas que han utilizado, las justificaciones, las explicaciones. Es verdad que incluso han tenido el respaldo del regulador en cuanto ha habido deficiencias, pero que sí que aprobaban esas cuentas, igual que el auditor, pero para nosotros lo más importante es que sigue teniendo deficiencias financieras, ¿no? Seguimos viendo complicado en los niveles de deuda que tiene la compañía y seguimos viendo difícil el flujo de caja de la propia empresa, ¿no? Es por tanto, por lo que nosotros es lo que más analizamos y por tanto nos hace dudar sobre la evolución futura de la compañía, que es verdad que irá teniendo sus picos positivos y picos negativos, pero sí que recomendaríamos a los inversores que en situaciones de este tipo y en las inversiones como la que vemos con estos niveles de volatilidad, pues tengan que estar más atentos de esta evolución de lo normal, ¿no? Aún así, pues como decimos, sobre todo la deuda y el flujo de caja son nuestras principales preocupaciones. Pues Manuel Pinto, analista de XTB, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros y un placer. Nosotros hacemos una pausa y miramos, por cierto, a otra materia prima que hoy también está disparada, el petróleo, por encima del 1% de repunte ahora mismo. Enseguida hablamos de todo esto y de cómo Estados Unidos parece que ha dado un golpe en la mesa e incluso está consiguiendo venderle más crudo a India, uno de los mayores compradores de petróleo de Rusia. Enseguida lo comentamos.